desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. El Señor te bendiga. Este es tu programa Palabras de Vida Eterna, puerta de bendición que el Señor nos ha abierto para compartirte la palabra poderosa del Señor, la palabra que nos da vida, la palabra que nos limpia, la palabra que nos sana, la palabra que nos levanta, que nos fortalece, la palabra que nos sostiene, porque la palabra dice que Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración que solamente a ti te pertenecen, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, cada una de aquellas vidas, Señor, cada una de aquellas familias, cada uno de aquellos hogares, de aquellos matrimonios, Señor, que ha dispuesto su corazón para recibir, Señor, el mensaje, la palabra poderosa. Te suplicamos, Señor, te imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te imploramos y te rogamos que hagas prosperar, Señor, este mensaje, esta palabra en cada vida, en cada corazón, que sustentes, que llenes, que sacies, que sanes, que salves, que restaures, Señor, que des vida y vida en abundancia, como tu palabra lo promete, y tú lo prometes en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús levantamos, Señor, cada una de estas almas, Señor, que tú has proveído para tu reino, para que escuchen, para que atiendan y para que apliquen, Señor, el Evangelio, para que apliquemos la palabra en nuestro diario vivir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, atamos toda fuerza de la tiniebla, todo mensajero del diablo, todo mensajero de la tiniebla, toda hueste de maldad que se haya levantado, Padre, contra esta palabra, contra ti, contra tus siervos y contra estas almas, sea derribado, sea atado, sea llevado cautivo bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, declaramos por el poder de la palabra que tú nos has dado, Padre, declaramos libres, Señor, cada alma para recibir tu palabra y para aplicarla a su corazón y a su vida diaria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra. ¿De qué manera nos relacionamos nosotros con Dios? Hay maneras como nosotros necesitamos relacionarnos con el Señor, con Dios, con aquel Dios todopoderoso, con aquel Dios que nos enseñan las Escrituras, que nos muestran las Escrituras y que nos hablan las Escrituras, de que hay un Dios todopoderoso. Y mira, la manera primera debe de ser en la oración. En la oración, el orar es hablar con Dios. El orar es sincerarnos delante de Dios. El orar es expresarle a Dios nuestras necesidades, pero también adorarle con el corazón, pero también exaltarle con el corazón, pero también alabarle con el corazón, pero también adorarle en espíritu y en verdad. Y declarar quién es Él, y declarar qué necesidad tenemos de Él, y qué necesidad tenemos tanto de Él como de todas aquellas personas que viven a nuestro alrededor. La palabra del Señor nos enseña la oración que Nehemías hizo cuando él sintió necesidad en su corazón de orar a Dios y de poner una petición delante de él por sus hermanos, por aquel pueblo que había quedado en Israel después de cuando Nabucodonosor lo tomó en cautiverio y lo llevó a Babilonia, cautivo.
Llegaron noticias a él de que sus hermanos estaban en grande mal, y él sintió necesidad de buscar a Dios. Como todos sentimos necesidad de buscar a Dios cuando estamos en problemas, cuando miramos necesidades en otros, cuando miramos necesidades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y mira lo que él dice en la oración. Y dije en Nehemías capítulo 1 verso 5, dice, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, pero mira cómo le dice, fuerte le dice, reconoce que Dios es el único fuerte, grande le dice, mira, y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjate, está especificando. A los que le aman y a los que guardan su mandamiento. Fíjate, dos cosas muy importantes que aquí Nehemías menciona, que el Espíritu Santo menciona por boca de Nehemías, de este siervo. Dice que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjate, aquellos que amamos a Dios, nos acercamos a Él, primero reconociendo quién es Él, que Él es Jehová Dios, que Él es fuerte, que Él es grande y que es temible. Le reconocemos quién es Él y nos acercamos con nuestras peticiones a declarárselas delante de Él con ruegos y súplicas. Es una relación que estamos estableciendo con Dios cuando vamos a orar. Le especificamos también por qué estamos orando. No vamos a ir a orar por orar. No vamos a ir a orar nomás porque nos miren, nomás porque el fulano nos vea, porque el hermano nos vea, porque el diácono nos vea, porque el pastor nos vea. No, es una relación que tenemos que aprender a establecer con Dios. Y tenemos que ser específicos, porque a Dios le agrada que verdaderamente seamos específicos, que cuando vamos a establecer una relación con Él, vengamos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe de quién es Él, que Él nos puede solucionar los problemas, que Él nos puede responder a nuestras necesidades y que Él tiene el control de todas las cosas. Y necesitamos examinarnos. Una manera de establecer una relación con Dios es de examinar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, cómo caminamos delante de Dios, cómo vivimos delante de Dios. Y en el libro de Corintios, la palabra del Señor nos dice, en 1 de Corintios, capítulo 11, verso 31, dice, si pues, dice la palabra, mira, es una exhortación y es una afirmación. Si pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos más juzgados, dice. Pero mira lo que dice en 2 de Corintios 13, 5, 8. Examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice la palabra? O sea, necesitamos mantener una relación con Dios, pero también necesitamos estarnos examinando en nuestra vida si verdaderamente hemos establecido o estamos estableciendo o mantenemos establecida una relación verdadera con Dios. Porque muchas veces nosotros decimos que
mantenemos una relación con Dios, que mantenemos una comunión con Dios, porque quiero decirte que la palabra nos dice que Dios no es una religión, Dios no es una costumbre, Dios no es algo que nosotros podamos hacerlo a nuestra manera, sino como la palabra nos está indicando. Y examinarnos diariamente. Dice que la palabra examinar es inquirir, en investigar a fondo quién verdaderamente somos y cómo estamos llevando esa relación con Dios. Es escudriñar con diligencia y con cuidado, dice, algo. O sea, aquello que decimos que practicamos, aquello que decimos que vivimos, aquello que decimos que conocemos y que obedecemos, que es a Dios. Dice que es reconocer, examinarse, dice que es reconocer la calidad de qué estamos hechos, viendo si contiene algún defecto u error, fíjate. Nosotros necesitamos examinarnos y probarnos en la fe que estamos practicando, que estamos predicando, que estamos viviendo y que hemos creído. Porque ¿de qué otra manera? Solamente hay dos, el verdadero y el falso. Solamente hay dos, el que hace y el que no hace. El que conoce pero no hace, y el que conoce pero hace. Entonces fíjate, el cuarto punto de examinarse. Dice tantear si lo que profesamos ser o ejercer lo estamos profesando no solo en palabras sino con hechos. Aquí sí nos pegó recio, ¿verdad? Porque la palabra parte para allá y parte para acá. Pero aquí sí nos pegó recio. ¿Por qué? Por eso la palabra dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. Dice, fíjate, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo nos está diciendo, sé tu propio juez, califícate, examínate. Si en verdad dices que eres hijo de Dios, practícala. Aplícala a tu vida y a tus semejantes. Si en verdad tú dices o tú profesas la fe de Dios, la fe de Jesucristo, establece una verdadera relación con Dios. No te estés engañando a ti mismo. Por eso, el Señor Jesús es claro. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 47, Él dice, el que es de Dios, dice, las palabras de Dios oye. O sea, el que ha establecido y mantiene establecida una relación con Dios, las palabras de Dios va a escuchar. Por esto dice, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, aquí había una controversia en esta palabra que el Señor Jesús nos está hablando. Cuando Él hacía milagros, cuando Él sanaba, cuando Él levantaba muertos, cuando Él en aquel tiempo en su ministerio anduvo allá en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en el río Jordán, haciendo prodigios y milagros, habían hombres que lo seguían para juzgarlo, habían hombres que lo seguían para criticarlo, habían hombres que lo seguían para acusarlo, según la ley, según el conocimiento que ellos tenían, según la manera que ellos creían, según como ellos habían establecido una relación con Dios a la manera de ellos. Y por eso el Señor Jesús les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, les dice, porque no sois de Dios. Jesús está hablando de dos clases de personas, el falso y el verdadero, como te decía.
El falso es aquel que adquiere el conocimiento, que adquiere la sabiduría para justificarse a sí mismo y para hacer las cosas a su manera y para acomodar la palabra a su manera. El falso es aquel que conoce las cosas pero no las hace. El falso es aquel que escucha la palabra pero no la obedece. El falso es aquel que dice tener una relación con Dios pero no la vive. Fíjate, hay cosas que Dios demanda que nosotros hagamos, no solo que las sepamos, ni solo que las escuchemos. Por eso el Señor Jesús es claro. Él está hablando de dos clases de personas, el verdadero y el falso. El falso es aquella clase de persona, como te decía, que conoce la palabra, que la palabra la conoce y tiene el conocimiento, pero no la obedece ni la aplica a su vida, ni mucho menos a los demás. Y el libro de Santiago es claro, en el capítulo 1, verso 22, dice: pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pero mira lo que sigue diciendo: engañándoos, dice, a vosotros mismos. Mira, qué problema en el que caemos y qué engaño más grande en el que caemos cuando nosotros decimos conocer y profesar a Dios y no obedecer su palabra, y no aplicar la palabra, y no aplicar el conocimiento, no aplicar el evangelio a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestros semejantes. Mira qué problema en el que caemos. Dice la palabra en el verso 8 del capítulo 1 de Santiago, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, inconstante, dice. Por eso es que no podemos establecer una verdadera relación con Dios muchas veces, porque no somos constantes, porque no obedecemos constantemente, porque somos inconstantes muchas veces. Y mira, inconstante dice que es falta de estabilidad y permanencia en todo. Inconstante dice que es que no es estable ni permanece. Inconstante dice que es que muda con demasiada facilidad y ligereza en opiniones y conducta. Fíjate bien. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro, en 2 de San Juan, verso 9, dice la palabra: cualquiera, dice, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, dice. Mira, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice la palabra. Mira, está hablando de una relación, está hablando del falso y del verdadero, está hablando del que es y del que no es, está hablando del que conoce y la hace y del que conoce pero no la obedece. Por eso está especificando de dos personas, dos clases de personas, el falso y el verdadero. Pero mira lo que dice la palabra, cómo es el inconstante. El inconstante dice en el 1 de Juan capítulo 3 verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice la palabra, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Mira, por eso el Señor Jesús dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, dice, no las oís vosotros porque no sois de Dios. Se refería a aquellas multitudes que lo acusaban, que lo criticaban, que lo andaban con él, pero encubiertamente andaban viendo en qué palabra lo agarraban para acusarle, para condenarle, para criticarle. Y así habemos muchas veces. Pero mira, el verdadero, fíjate, el verdadero, el que mantiene comunión y relación con Dios,
Por eso dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero no solo las oye, sino que las aplica a su vida primeramente y luego a sus semejantes. Y la palabra dice en el 1 de Juan capítulo 3 verso 6, dice, todo aquel, dice, que permanece en él, no peca, dice la palabra. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice. Fíjate, esta es la diferencia entre el verdadero y el falso. Todo aquel, dice, que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Mira, y dice, en esto se manifiesta, aquí está, aquí nos está declarando ya, mira. En esto, dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice la palabra. Por eso es que el Señor Jesús le decía a aquellas multitudes, aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos intérpretes de la ley, aquellos sacerdotes ministradores en el templo, aquellos que siempre establecían una relación con Dios a su manera y acomodaban la palabra a su manera, y aquellos que ahora en este día obedecen la palabra como a ellos les place, como a ellos les da la gana, la conocen muy bien, pero la acomodan a su manera, a sus entendimientos concupiscentes, tenebrosos, en los cuales el Señor les está diciendo, el Señor les está diciendo, todo aquel que es de Dios, oye la palabra de Dios, pero la aplica a su corazón, como la palabra está escrita, sin acomodarla, sin quitarle, sin añadirle, sin inventar cosas en las cuales no están escritas en la palabra, sino como la palabra del Señor lo está declarando, bajo el entendimiento y la guianza del Espíritu Santo, bajo la voluntad de aquel que salió de su boca su palabra para que no regrese vacía a él. Por eso el Señor Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero mira, por eso Él les hace esta pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Le dice, claro, todo aquel cuando se le está dando palabra verdadera, palabra de Dios, palabra sin cambiarla, palabra sin adulterarla, palabra sin estarle metiendo conocimiento hueco humano, le molesta. Porque la palabra comienza a taladrar su corazón, porque la palabra comienza a limpiarle, comienza a redarguirle, comienza a corregirle, comienza a enseñarle a fin, porque hay un fin, porque la palabra nos comienza a quitar todo lo sucio, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mira, el Señor Jesús le dice a aquellas multitudes que lo rechazaban, aquellas multitudes que se burlaban de él, aquellas multitudes que lo acusaban, aquellas multitudes como hoy en este día y en estos tiempos, mucha gente lo mismo hace, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice. Cuando habla, mentira de suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira en lo que caemos, cuando verdaderamente no mantenemos una relación con Dios conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a obedecer la palabra, como Él quiere que nosotros la obedezcamos, no como los hombres, porque el hombre tuerce la palabra.
No como la religión, porque la religión enseña todo lo contrario de lo que Dios nos está enseñando. No como la costumbre, porque el alma se vuelve costumbrista y ya no adora a Dios de corazón, en espíritu y en verdad, sino como una costumbre. Dios no le agradan esas cosas. Dios quiere que establezcamos una verdadera relación como la estableció Nehemías, como la estableció Job, como la estableció Daniel, como la estableció Ezequiel, como la estableció Isaías, como todos aquellos hombres de Dios que han quedado escritos en su palabra, que nos enseñan quién es Él y que de qué manera debemos acercarnos a Él. Pero si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es el momento que le digas, levanta tus manos, dile: Señor, yo levanto mis manos en señal de que me rindo a ti y que me arrepiento de todos mis pecados. Padre, yo te recibo, dile, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto, dile, perdona mis pecados hoy y escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mi vida pasada, dile. Si tú has hecho esta oración, el Señor Jesús ha tomado a cuenta y Él ha hecho cosa grande. Dios te bendiga y que Dios haga prosperar este mensaje en tu vida. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá.